Buenas tardes nuevamente, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios. ¿Qué les parece si me acompañan al último capítulo que ya se comenzó de el libro de los Hechos? Regresando a las sendas antiguas. Hechos 28:11. Tan pronto lo encuentre, si se puede poner en pie. Y les voy a pedir también, por favor, que me acompañen. Vamos a leerlos. Vamos a leerlos todos. Por si acaso alguien no ha tenido el privilegio de haber leído su palabra, pues hoy pues puede, por la gracia de Dios. Amén. Ok, dice la palabra. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela, en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegando a Siracusa estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, gloria a Dios, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este día, Padre, porque este es el día que tú hiciste, Señor, en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en él. Nuestra confianza, Señor, como decía, las alabanzas expresadas hacia ti, Señor, en adoración, pues nos enseñan aún más, Señor, la alabanza, la exhortación, nos enseñan, Padre, que debemos de permanecer en ti, en la vid verdadera. Solo tú, Jesús, Hijo de Dios. Por tanto, Señor, descansamos en ti, en la manera y forma, Señor, que aceptamos la voluntad de tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no hacernos una imagen de lo que tu palabra debiera o pudiera ser, sino lo que está escrito. Ayúdanos, Padre Celestial, a permanecer firmes, aunque aún así, como decía, Señor, tu siervo, aunque aún así sufriéramos percances y daños. Si es tu voluntad, Señor, que padezcamos por causa de la justicia, Señor, así ha de ser, Padre. Simplemente ayúdanos, fortalécenos en nuestro hombre y mujer interior por tu Espíritu, Padre Santo. En esta hora te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema que trajo el pastor Joel. Nuestras adversidades son para su bien, hablando de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 28, del 7 al 10. En el momento que la víbora muerde la mano de Pablo, los malteses, porque sabemos que fue en la isla de Malta, llegaron a pensar que tal hombre estaba siendo castigado por los dioses, por sus dioses, por haber hecho algo malo. Tales dioses, como lo mencionó el pastor, se encuentra Dike, una diosa romana de la justicia. También contaban en el repertorio de dioses con el ojo sagrado y la mano vengadora. Solo les faltaba el dios de la patada goleadora en la larga lista de sus dioses. ¿Por qué? Porque son producto de sus mentes. Eran producto de sus mentes. Imagen. Ahora, al ser librado de los efectos, hablando de Pablo, al ser librado de los efectos venenosos de la mordida de la víbora por parte del Señor, la verdad,
Como dice en Marcos 16:15, y le voy a citar, puede anotarlo. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, este evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, verso 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, me llama la atención porque también el Señor, en un pasaje paralelo, hablando de Mateo 28, 18, quiero fijarme aquí simplemente en este verso, donde el Señor Jesús habla, y cito, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está hablando Jesucristo resucitado. Potestad, de la palabra griega exousia, en el sentido de capacidad, privilegio, fuerza, competencia, libertad, maestría, concretamente magistrado sobrehumano. Potentado, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia, entiéndase. Jesús tiene la potestad sobre la muerte. Sobre la muerte. Con su vida perfecta, dada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él le quitó las llaves de la muerte al que por mentiras las tomó, ¿no? So, Jesús, Él, por eso le fue dada toda la potestad. Entonces dice, sobre la muerte, hablando de muerte, entendemos que es que estamos separados del Padre. Al vencer Él, nuestro pecado, el pecado es que lo que nos separa de Dios. Con una vida santa y sin mancha ante Dios y ante los hombres. Ante Dios y ante los hombres. Por amor a nosotros, se ofreció en la cruz una sola vez y para siempre, como una ofrenda de olor fragante al Padre por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Como está escrito en Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este suceso en la vida de Pablo le ha abierto las puertas para ser reconocido como alguien peculiar o distinto en esta isla. En la forma y manera que respondió a tal suceso que le pudo costar la vida, como decía el pastor Joel. Qué bueno es servir al Señor cuando todas las cosas están bien, pero cuando las cosas ya no van bien, y no es que estamos pecando, es que estamos haciendo la voluntad de Dios y las cosas no pintan para bien para nosotros, pero es bien para el Señor. ¿Seguiremos igual? ¿Seremos igual de intencionales? Pablo sabía que lo que vivía en su carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios, el cual lo y nos amó, y se entregó a sí mismo por Él y por nosotros. Gloria a Dios por eso. Dios va orquestando estos sucesos en la vida de Pablo y en la nuestra también. Y en la nuestra también. Gloria a Dios por eso. Con el fin de que su voluntad para con los hombres, entiéndase, la humanidad que no le conoce, se lleve a cabo. Aunque en el proceso de llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra, o sea, ahora, nosotros padezcamos a favor de los hombres que no conocen al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con el hombre?
la salvación de su alma. El Señor se valió, oiga, de tormentas, un naufragio, la mordida de una víbora y de una enfermedad, para que el glorioso evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, fuera dado a conocer en una isla completa. Como dice Primera de Juan 9:3, respondió Jesús, en Juan, el Evangelio, según San Juan 9:3, respondió Jesús hablando de la enfermedad del padre de Publio. No es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Podría usted descifrar cuál es el común denominador a través de esta historia? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es trabajo de nosotros hacer una investigación el por qué está así. El trabajo de nosotros es mostrar la gracia de Dios para con nosotros, para entonces poder nosotros compartirla. Es sencilla la respuesta, hermanos. Es que todo lo que el Señor ha permitido que suceda en la vida de Pablo hasta ahora y de sus compañeros parece ser algo malo. Pero Dios, gloria a Dios por ese pero Dios lo ha venido orquestando para un bien, para su gloria. Sabemos nosotros también que Él tiene el control de todo suceso a nuestro alrededor. Cristianos, ¿sabes eso? Tenemos tal convicción. Así como está escrito en Romanos 8:28, muy conocidos por los cristianos, que lo citamos. Dice, y sabemos. Está hablando de un verbo, de saber. Y este saber dice que está constituido por la información que una persona adquiere, procesa y asimila a través del estudio o de la experiencia. Sabemos, Pablo sabía que Dios estaba con él y que él estaba haciendo su perfecta y agradable voluntad, aunque la situación no pareciera así. En el estudio bíblico se nos ha estado enseñando acerca de leer la Biblia. Que leerla no es estudiarla. Estudiarla es escarbar profundo. Y al estudiarla, seamos intencionales al memorizarla, para hacer buen uso de ella, un versículo a la vez. No queda ahí. Hay que meditarla. ¿Qué es meditarla? Nos compartió el pastor que meditar es como la digestión. Después que usted come, su cuerpo tiene que digerir los alimentos para entonces hacerlos parte de su cuerpo, para que reciba los beneficios de los alimentos adquiridos. Pues de la misma manera con la palabra de Dios. De la misma manera. Que entiéndase, hacerla nuestra. Hacer la palabra nuestra. Nuestro sustento de día y de noche. Para así poder vivir conforme a Cristo. Como decía las alabanzas. Conforme a Cristo. Siendo llenos de su palabra y dirigidos por su Espíritu Santo. Para tener la convicción de su palabra en nosotros. Porque vivimos por ella. Ya no es la palabra que yo escucho en la iglesia. Ya no es la palabra que dice el pastor. No, esa es mía. Esa es la palabra de mi Dios. De mi Dios. Y yo la estoy haciendo mía. Porque la vivo y me la aplico. No la utilizo para aplicárselo al hermano. No, para mí. Para conmigo primero. Amén. Amén. ¿Están aquí? No me asusten. Muy bien. En vez de referirnos a ella, hablando de la palabra, como la palabra de Dios, oiga bien, suena algo distante. Esa es la palabra de Dios. Suena algo distante y frío de nuestra parte. Y entienda, y sí es la palabra de Dios, no me malinterprete, sí lo es. Pero es muy distinto, oiga bien, es muy distinto, y lo hemos visto en este estudio, con todos los hombres en los cuales han sirvieron al Señor durante esta carta, ¿no? Con su vida. Porque
Pero es muy distinto cuando la hacemos nuestra como el único alimento espiritual, la que tenemos de manera tangible y que necesitamos para crecer delante de Dios. Entiéndase, Cristo en nosotros y delante de los hombres, su imagen en nosotros. Porque mis palabras no son porque mis palabras son de mi Dios. ¿Qué Dios? Jesús. Jesús es nuestro Dios. De quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Esta declaración expresa, entiéndase, número 1, obediencia. Número 2, confianza. Número 3, dependencia. Y número 4, unidad total de nosotros hacia Él. Como está escrito, y lo escuchamos en la alabanza y en la exhortación, como está escrito. Juan 15:4, permaneced en Él, permaneced en Cristo, y yo en vosotros, dice Cristo Jesús. Como dicen en el argot del deporte, hermanos, el balón está en nuestra cancha. El balón está en nuestra cancha. No depende del Señor. Depende de qué hacemos nosotros con su bendita palabra. Pero a la vez, esta convicción nos demanda todo lo ya mencionado. La balanza, ¿no? La balanza. Vemos la vida de Pablo. Cómo este hombre, a pesar de las situaciones, se mantiene firme. Y vemos y nos inspiran, gloria a Dios por eso, una gran nube de testigos tenemos aquí que nos ayudan a proseguir, ver que la fidelidad de Dios para contar fue hasta el final, lo mismo va a ser para conmigo, porque Él no cambia. Él no cambia. Ahora, hay una pregunta, ¿estamos dispuestos a ser sus discípulos por amor? ¿Estamos dispuestos? Entiéndase, aunque nos muerde una víbora, como a Pablo, podremos hacer así como Él hizo. ¿Qué Él hizo cuando lo mordió? No se enfocó en su situación, en su yo. Él no se enfocó en eso. Él no se enfocó en eso. Como la mayor tragedia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sino que por su gracia capacitadora habremos entendido que nuestras adversidades son para su bien, para el bien del Señor y gloria eterna. Aunque en ocasiones no para nuestro bien, según los hombres. Porque alguien que ve de afuera, ve pasando la situación, dice, este debe estar en pecado. Algo malo debe estar haciendo. Porque está, como dicen mis hermanos, como feria, ¿verdad? Como cuando están en feria, así es como es, ¿qué dicen? Cuando la lleva mal, ¿verdad? Y ahí pues podemos ver en Daniel 3, apúntelo, después estudia, Ananías, Misael y Azarías. Y me gusta llamarlos por sus nombres bíblicos, no por los nombres que este rey pues le puso, me gusta llamarlo por los nombres hebreos, Ananías, Misael y Azarías, y estúdielo, y ahí va a ver que ellos se mantuvieron como firmes. Ellos lo hicieron ya, pero ¿y qué de nosotros? ¿Dónde está la convicción del cristiano de hoy? ¿Está puesta en dónde? ¿En la palabra porque Dios lo dice y porque yo lo creo y basta? ¿O depende de? Depende de. ¿De qué depende? Mientras estemos en comunión con el Señor y como resultado de la misma estaremos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Eso lo encuentras en Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Y la comisión no de ganancia de dinero, sino la comisión de ir y hacer discípulos. Sí, porque hay que explicarlo, ¿verdad? Publio recibió a Pablo. El principal de la isla recibió a Pablo y a sus compañeros y los hospedó. Este hombre que no conocía a Cristo practica la hospitalidad. Y la palabra misma explica que hubieron santos que por practicar la hospitalidad hospedaron ángeles.
Luego Pablo entró a ver el padre enfermo de Publio y después de haber orado y les impuso las manos y les sanó. Aquí surgen varias preguntas para nosotros meditar. ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve mi familia que aún no conoce al Señor? ¿Cómo me ven las personas en mi trabajo? Hermanos, las personas, oiga bien, las personas que saben que somos cristianos nos observan. Nos observan. Y de la manera en que respondemos ante tales circunstancias, adversidades en nuestra vida, va a depender que estas personas se acerquen a nosotros para conocer por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tú no actúas como todo el mundo actúa? En medio de la presión, del Getsemaní. ¿Por qué? ¿Por qué? No pensemos, y ahí, más ahorita vamos a ver imagen, nuestra imaginación nos engaña muchas veces. No pensemos que estas personas con las que tenemos relación constante y que no ven al Señor reflejado, al Señor Jesús reflejado en mí, en ti, en nosotros, por nuestra conducta quieran saber de Él. No lo ven reflejado, por tanto no quieren saber de Él. No por lo mucho que sé, sino en la manera en la que la palabra que yo estoy haciendo mía está haciendo efecto en mí y se va a ver. No hay que publicarlo, se va a ver. Pues la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nuestro Dios es vivo, hermano. Es vivo. Por tal razón, no esperemos que en sus tribulaciones, hablando de los que conocen de nosotros, de que somos cristianos, nos presentamos como cristianos ante los que no lo son. Por tal razón, no esperemos que en sus tribulaciones y pruebas tengan la confianza de acercarse a nosotros, así como Publio se acercó a Pablo, y pedirnos oración, exhortación, animarlos o consolarlos con las palabras de nuestro Rey. Nada más y nada menos. Experiencia por experiencia con Él. Si nosotros mismos, hermanos, no la vivimos, con mucho respeto, ¿querría usted que una persona así le hablara de su Dios? ¿Querría usted que una persona así le hablara de su Dios de minúscula? Y vuelve, imagen. Nos hacemos una imagen de lo que es Dios según yo y no según su palabra. Como está escrito en 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Qué bueno. Gracias, Señor, por consolarme. Gracias. Para que podamos, ¿qué? También nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, a los que están en cualquier tribulación. La hago mía, pero no la dejo para mí nada más. También la compartimos. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, si cada vez que nosotros tenemos una adversidad, una prueba, si cada vez que llegan las tormentas de la vida, y van a llegar, porque el Señor lo dijo, y nuestro Señor no miente, en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero, ¿qué? ¿Pero qué? Confiad. Confiad en Él, aquí, en su palabra,
en nosotros, su palabra en nosotros. Las tormentas de la vida y nos derrumbamos, lo cual, como dijo el pastor, sí, van a venir situaciones que nos vamos a derrumbar, pero ¿qué hacemos cuando nos derrumbamos? ¿Nos quedamos ahí o reconocemos quiénes somos y quién es Él? ¿Cómo podemos, hermano, proclamar un evangelio de fe y confianza en el Señor si nosotros mismos estamos como las olas del mar que vienen y van? Y van, o sea, somos inconstantes. Santiago 1:6. Entiéndase, inconstantes en nuestra dependencia, obediencia y relación, fe, confianza con el Señor que nos rescató. No solo fue sanado el padre de Publio en la isla de Malta, sino que otros que tenían enfermedades también fueron sanados. Gloria a Dios por eso. Por el Señor a través de Pablo, el instrumento. No solo Publio tuvo la confianza de acercarse a Pablo y a sus acompañantes, sino que todos los demás lo hicieron como resultado, oiga bien, como resultado de ver experiencia de cómo Pablo respondió a una situación adversa, de cómo Pablo respondió a esta situación. Entienda, respondió, no reaccionó. Que reaccionó es pues como los animalitos, ¿no? Que los animalitos reaccionan, no piensan, no se detienen, pero el hombre sí, nos fue dada esa capacidad. Somos los únicos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Pablo respondió a una situación adversa. Todo este bien, y suena como paradójico, todo este bien fue orquestado de parte de Dios usando situaciones adversas, como tormentas, el naufragio, la víbora, las cuales mirándolas todas desde el punto de vista del ojo natural, tal parece que su fin es para hacernos mal, pareciera. Pero Dios, gracias por ese pero Dios tiene una manera muy especial, por amor, de obrar. Incluso, oiga bien, hasta lo que el enemigo de nuestras almas quiera utilizar para nuestra destrucción, el Señor nuestro Rey, nuestro Salvador, lo utiliza para su bien y gloria. Ejemplos, ahí está Job y Pedro, de muchos. Primero de todos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién mejor que Él? Cuando lo vieron ahí, se pensaron que era el final. Hasta aquí llegó. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Les quiero citar Eclesiastés 7:14, anótelo. Pero como dijo el pastor, cuando todo va bien, gloria a Dios por eso, pero cuando no, seguimos confiando en el Señor que nos rescató, seguimos todavía nosotros ahí. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Y mira lo que sigue diciendo, Dios hizo tanto, ¿quién? El diablo. ¿Quién? Dios. Hizo tanto lo uno como lo otro. A fin, o sea, el fin de todo esto es que el hombre nada halle después de él. Nada halle. Y si no, vea la vida de Salomón y va a ver que al final de su vida dice que todo es aflicción de espíritu y vanidad. Todo, no dice alguna, todas las cosas. Y ese hombre sí sabe porque él vivió y lo experimentó todo. El hombre más rico de toda la tierra. ¿Ok? Hechos 28:11 dice, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Después de estar alrededor de 3 meses en la isla de Malta, debido a que la navegación era peligrosa durante el invierno, tanto Pablo, Lucas y Aristarco
Estaban predicando y enseñando acerca del reino de los cielos a los lugareños y también a los otros presos, los cuales eran más de 100. Como dice en Eclesiastés 3:1, apúntelo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así llegó el día y la hora de proseguir con su ruta y destino, la cual era Roma. Disculpen, estaba seco. Tuvieron que abordar una nave alejandrina, la cual era idéntica, Hechos 27:6, con la que naufragaron, era idéntica, frente a las costas de la isla de Malta, hacía 3 meses atrás. Es interesante porque en esta nave, la nave tenía en la proa, o sea, en la parte delantera, unas figuras, unas imágenes talladas de los dioses Castor, que su significado es muy dulce, famoso por domar caballos, y Pollux, estrella, famoso por su destreza en la lucha cuerpo a cuerpo. Los cuales, según la mitología, el término mitología, tiene su origen en el idioma griego, que derivó en el latín mitología, con H. Se trata del acervo de mitos de una comunidad. En este sentido puede hablarse de mitología griega, también romana y andina. El término mitología tiene su origen en el idioma griego. Y mitología, esta palabra mito, está compuesta de 2, mito. Lo que significa es cuento. Es un cuento. Lo que estas personas, en lo que ellos ponían su esperanza y confianza, era un cuento. ¿Y a cuántos aquí le han hecho un cuento? Que al final de ese cuento no termina como el cuento. Pero esta sí. Esta no cambia. Esta no cambia. Esta permanece para siempre. Quiere decir que este mito, este cuento, se refiere a un relato de hechos maravillosos cuyos protagonistas son personajes sobrenaturales, dioses, monstruos o extraordinarios héroes. De eso está lleno Hollywood. En su origen, el mito es un relato oral, se transfiere oralmente. Con el correr del tiempo, sus detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en generación. Y si usted nunca ha hecho el jueguito cuando era niño, o pruebe con sus hijos, y lo reúnalo y háblele en el oído, dígale una palabra en el oído a su hijo o a su hija. Y que cuando termine y vuelva acá con esa palabrita, a ver si va a acabar igual. O le van a añadir, o le van a quitar. ¿Verdad? Así sucede con los mitos, con los cuentos. Así sucede. Castor y Pollux, según la mitología, un cuento griego, eran gemelos, entiéndase Géminis, e hijos de Zeus. Ellos hicieron toda la historia. Y no quise entrar ahí porque de verdad que Hollywood se queda corto. Conocidos también como dioscuros, estos gemelos. Estos dioses gemelos eran los preferidos de los marineros. Es interesante notar cómo los hombres le dan vida, hacen una historia completa. Le dan vida a sus dioses hechos a su imagen, basándose en su imaginación, sueños y visiones, conforme a sus deseos e instintos vanos. Y les otorgan poder, dominio, según a ellos les parece. Lo interesante es que estos dioses solamente existen en sus mentes. En sus mentes. ¿Hay algún discípulo aquí del único Dios verdadero? Ahora hablando del verdadero.
no del cuento, de la verdad, de la Escritura. ¿Hay algún discípulo aquí del único Dios verdadero que me pueda decir cuál es el tercer y cuarto mandamiento? ¿Perdón? Dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 24, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, me llama la atención que es una imagen, porque cuando hablamos de imagen, rapidito vamos a un sistema de creencia como tal. Pero hermanos, no queda ahí. No se queda ahí y lo vamos a ver por la Escritura. ¿Qué es una imagen? Imagen significa figura o representación visual de algo o alguien. Pero lo interesante es que ellos no lo vieron. ¿Cómo crearon algo sin haberlo visto? ¿Cómo crearon estos superhombres, superdioses, si no existe? ¿Será que se acostaron tarde y comieron tarde y a lo mejor la comida, la digestión no se le hizo bien? Dice que esta imagen proviene del latín, que significa retrato. Seguí buscando más acerca de imagen, y encontré que imagen también puede referirse, oiga bien, a representaciones mentales, ideas o conceptos que se tienen sobre algo o alguien. Ejemplo, me había hecho una imagen, retrato en la mente, muy distinta de esta casa, realidad. Hermanos, como a estos marineros que tenían una imagen en su mente acerca de sus dioses y por tanto le dieron forma, una figura, a su gusto, con el fin de que sus dioses les sirvieran sus caprichos, sabe que a nosotros también, aún creyendo, oiga bien, aún creyendo al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, podemos también nosotros tener esa idea de hacernos una imagen de lo que Dios debiera ser o lo que Dios es, pero es según mi opinión, es según lo que yo creo, no lo que la palabra dice. Y yo creo que todos hemos estado ahí, todos hemos llegado a ese punto. Cuando permitimos que nuestra razón o forma de pensar tomen el lugar que le corresponde exclusivamente a lo que el Señor estableció en su palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando una imagen. Posiblemente no es una figura, pero estoy creando una imagen de lo que yo creo que deben de ser las cosas. Y si somos de Cristo, y si Él nos salvó y nos rescató, Él es nuestro Señor. Pablo lo dijo, más ya no vivo yo. Si Cristo verdaderamente vive en nosotros, entonces se tiene que empezar a ver la vida de Cristo en nosotros, según su bendita palabra. Veamos si estamos en obediencia a Dios o si es todo lo contrario. Y en nuestras mentes creamos estas imágenes, imaginación, que nos hemos hecho un retrato de cómo debe ser un Dios con letra minúscula y no el Dios verdadero. Entiéndase, este Dios que nos hacemos, aún viniendo a la iglesia, aún cargando con su Biblia, nos podemos hacer una imagen de un Dios que no es el de la Escritura. De cómo debe ser este Dios, oiga bien, a nuestra imagen, lo hacemos a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y quiero simplemente, sé que este pasaje es conocido por todos, pero quiero enfocarme simplemente en este verso. Y es en Lucas 10:25. Cuando dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor, para probar, maestro. No era Señor para él, era un maestro. Para mí, Él es mi Señor, porque Él me compró.
Él no es un maestro para mí, Él es mi Señor, mi Rey y mi Salvador. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Verso 26, le contesta el Señor, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo tú entiendes lo que está escrito? Y ahí entonces le da la parábola del buen samaritano. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo hace una referencia acerca de la Biblia a un intérprete de la ley. Y déjenme decir, hermanos, todo el que ha puesto su confianza en Cristo Jesús, déjeme decirle, por si no lo sabía, es un intérprete de la ley. Es un intérprete de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según yo vivo, según yo me expreso, según yo me envuelvo en este mundo, si soy de Cristo, tengo que vivir como Él vivió. Y aunque no tengamos un conocimiento completo, escrituralmente hablando, lo que tengamos, si lo ponemos, lo hacemos nuestro y lo vivimos, vamos a interpretar al mundo de quién somos. Es imposible que un cristiano no interprete la palabra de Dios. Tiene que interpretarla, porque somos llamados a vivirla, hermano. Por eso es importante permanecer en la palabra, porque nos vamos haciendo una imagen de cómo yo creo que es Dios, y no según su palabra. Él recomendó al intérprete que consultase las Escrituras como única regla de fe y conducta. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Cómo tú la lees? ¿Qué tú entiendes de ella? Háblame. Dime. ¿Cuánta de ella hay en ti? Dime. No solamente, él simplemente tenía esto, una imagen, pero no estaba aquí, porque no la estaba viviendo. Y como el Señor lo sabía todo, ¿le trajo qué? Al samaritano. Él trajo al samaritano. ¿Tenemos samaritanos en nuestra vida? Porque el Señor lo va a utilizar. El Señor va a utilizar el samaritano que no queremos. Ese es el Señor ese es el que el Señor va a utilizar en nuestra vida. No le dijo, en contestación a su pregunta, ¿qué dice la iglesia referente a la vida eterna? ¿O qué creen los escribas y los fariseos y los sacerdotes? ¿O qué enseñan sobre esta materia las tradiciones de los ancianos? Esa no fue la contestación. Esa no fue la pregunta del Señor a este hombre, en contestación a su pregunta. ¿O cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es nuestra opinión al respecto? En cuanto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es nuestra opinión? ¿Habrá alguna opinión? ¿O será acaso que Dios se olvidó de algo? ¿Será acaso que su palabra no lo cubrió todo? ¿Será acaso? Por tal razón necesita de nuestras ideas, entiéndase, imágenes que nos hacemos en nuestra mente. El Señor se valió de un medio mucho más sencillo y más directo. Y a veces no nos gusta que sean directos, pero el Señor sí lo va a hacer y sí lo es. Él dijo al intérprete de la ley, erudito, sabiondo, ¿qué está escrito en la ley? Entiéndase la verdad de Dios. ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? Porque el Señor sabía que este hombre se había hecho una imagen, una falsa expectativa de lo que él entendía que era su prójimo. La falla de cumplir, hermano, oiga bien, la falla de cumplir un mandamiento no surge de la falta de información, sino por falta de amor. De amor. De amor. Este fue el intérprete de la ley, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Vamos a Mateo 5, 21 al 26, parte del Sermón del Monte. Eso es una predicación dirigida a todos los cristianos, a los que decimos
que Él es nuestro Señor. Lo cual en la Reina Valera dice Jesús y la ira. Y en Palabra de Dios para Todo, que es la que yo voy a utilizar, dice que Jesús habla acerca acerca de la reconciliación. Dice la palabra: ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo, dice el Señor, que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro, oiga bien, no está hablando solamente de hermanos, está hablando de cualquier persona. No seamos como el intérprete de la ley, no hagamos un círculo, ¿verdad? Psicología. No, a cualquiera, dice. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. 23. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, pues si yo ni tiro piedras ni vuelo el guardia, yo soy, mira, la manifestación, ¿verdad? ¿Será eso? ¿Será así? Mateo 20, verso 24, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Es interesante, porque a veces pensamos que lo más sagrado, por decirlo así, y sí lo es porque representa nuestra vida, el dinero. Pero el Señor le interesa tu corazón, no tanto tu dinero. Le interesa más tu corazón, mi corazón. ¿Qué se está tejiendo en nuestro corazón? ¿Qué imagen estamos creando? ¿Qué retrato? ¿Qué película estamos creando en nuestra mente de Dios? De Dios. Según, en relación con los demás. Dice, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Sigue diciendo, es interesante, porque el Señor sigue diciendo. ¿Por qué será que el Señor sigue diciendo? Porque rápido de una, cuando escuchamos su palabra, somos intencionales a hacerlo. Sigue diciendo el Señor. Reconcíliate ¿cuándo? Mañana. Mañana. Vamos a dejarlo para mañana, ¿verdad? No. ¿Cuándo? Reconcíliate pronto con tu adversario. Prioriza. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado. Porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta en la cárcel. Oye, me llama la atención, ¿el Señor está encontrando culpable? ¿Por qué será? Si según él es la Santa Paloma. ¿Será así? ¿Será así? ¿O será que nos hacemos ideas de cómo se deben de hacer las cosas y no según Dios? Y mira lo que dice, verso 26, te digo la verdad. El Señor no nos miente, hermano, aunque no nos guste. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Podrás ayunar, podrás orar, las alabanzas, pero si estás en desobediencia, porque nos hemos hecho un Dios en nuestra mente que no es el Dios de las Escrituras, no vas a ver la manifestación de Dios conforme a su Escritura. Porque a Pablo sí lo metieron preso, pero Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios y todavía está haciendo la voluntad de Dios y lo llevan como un vil preso. Cristo mostró el significado completo de este mandamiento. Somos culpables. Óigalo bien, somos culpables cuando no somos obedientes al Espíritu, cuando nos confronta y preferimos pensar en nuestra imagen que nos hemos hecho aquí. No pasa nada. O que ese pecado no es de importancia, conforme al cual debemos ser juzgados en el más allá. Por tanto, debiera ser obedecido ¿cuándo? Ahora. Toda ira precipitada es un homicidio en el corazón. Tu hermano
que aquí se refiere a cualquier persona. Aunque creamos que está muy por debajo de nosotros, nuestra imaginación. Somos nosotros que nos hacemos posiciones de personas. Si para Dios no hay ni uno bueno, no hay un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿habrá diferencia entre uno y otro? ¿Habrá? El Señor hizo acepción que de personas en cuanto a la salvación. Dice, porque todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y no Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. La calumnia y las censuras maliciosas son veneno que mata secreta y lentamente. Cristo le dijo que por ligeros que consideráramos estos pecados, oiga bien, ciertamente seríamos llamados a juicio por ellos. Debemos conservar cuidadosamente el amor y la paz cristiana con todos. Y si en algún momento hay una discrepancia, debemos confesar nuestra falta. Humillarnos ante la persona, haciendo y ofreciendo satisfacción. En el Antiguo Testamento dice que si tú le haces daño a la propiedad de una persona, tienes que resarcirle, no simplemente discúlpame y sigo andando. No. Si acaso los que hemos ido un poquito más allá y hemos pedido perdón a la persona, si hemos hecho algo que esa persona sufrió daño, tenemos que ver cómo resarcirle. Porque ahí se va a ver de quién tú eres, a qué Dios le servimos. Ofreciendo satisfacción por el mal, hecho o de palabra u obra. Debemos hacer esto, hermanos, rápidamente, porque hasta que lo hagamos, no seremos aptos, oiga bien, no seremos aptos para nuestra comunión con Dios según las Escrituras. Quiero compartir una historia de un rabí hebreo, un maestro, que venía de la sinagoga y se sentía orgulloso. Al pensar, ya tenía una imagen de él, ¿no? Nadie como yo sí que las sé toditas, de memoria, en su inteligencia, erudición y bondad. Un hombre que pasaba por el camino muy poco favorecido físicamente, esto según la mente de Rabí, del maestro, según él tomó el lugar de Dios y estaba juzgando a este hombre sin conocerle, simplemente por su apariencia. Dice, este hombre que pasaba por el camino, muy poco favorecido físicamente, le saludó. Hola, maestro. Le dijo, hola, maestro. Pero el maestro, el rabí, no se lo devolvió. Sino le dijo, zorraca. Le dijo, zorraca. Qué feo eres. ¿Son todos los de tu pueblo tan feos como tú? Oiga. El maestro de la ley. El maestro. Le contestó el hombre. Le dijo, yo no lo sé. Pero una cosa sí sé. Ve, como tú eres maestro. Ve. Y como tú tienes comunión con el Señor. Ve y pregúntale a mi Hacedor, que me creó, lo fea que es la criatura que ha hecho. Así este hombre reprendió aquel pecado de desprecio por parte de Rabí, maestro de las Escrituras. Hermanos, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Nos conviene humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y que sea Él quien nos exalte. Y no que seamos humillados, oiga bien, y no que seamos humillados por Él, así como le sucedió al maestro. ¿A causa de qué? Del orgullo, que se esconde de muchas formas y maneras en nuestro corazón. Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso
y atiende al humilde, al humilde. Mas al altivo, ¿qué? Mira de lejos. Tener conocimiento de Dios nos debe de hacer más humildes. Nos debe de hacer como nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Cuando consideramos la importancia del caso y la incertidumbre de la vida, oiga bien, tenemos fe en el Señor Jesús, pero no sabemos lo que ha de venir. No sabemos qué ha de acontecer. Cuán necesario es buscar la paz con Dios y con los hombres sin demora. Hebreos 12:14 dice, seguid, entiéndase, buscad. Seguid es buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para conocer a el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado, necesitamos su palabra en nosotros, hermanos, y no de nuestra imaginación. Éxodo 20:4, no te harás imagen, porque lo hemos clasificado simplemente en una figura. No. Esa no se queda ahí. Amados hermanos, que la Biblia, toda la Biblia y únicamente la Biblia sea la regla de nuestra fe y conducta. Adoptando este principio entraremos en camino seguro, pero puede ser que a veces nos parezca estrecho. Que nuestra fe tenga que pasar por duras pruebas, y lo va a hacer. Nuestra fe va a ser probada como el oro con fuego, mas Dios no nos dejará solos. Esa es la diferencia entre un cuento, una mitología creada por los hombres y el Dios que se da a conocer por su Hijo. Dios se acercó a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Si abandonamos dicho principio, es como si entráramos en un desierto. Es fácil entrar a un desierto, es bien fácil, pero no habrá salida, va a ser difícil. No tendremos la claridad en nuestros pensamientos para responder por lo que hacemos o decimos creer, porque podemos crear una imagen, hermanos, que si no somos nosotros, como dijo la pastora, si no me equivoco, depende de nosotros tomar acción, depende de nosotros. Echemos el ancla en la palabra de Dios, tengamos esto siempre presente. He aquí el puerto seguro, la palabra viva y eficaz. No importa quién sea el que diga acerca del Evangelio, un padre de la iglesia, un obispo o un teólogo. ¿Se encuentra eso en la Biblia? ¿Se encuentran las palabras de ese hombre o de esa mujer? ¿Se encuentran? ¿Puede probarse con la Biblia? ¿Puede probarse? Si no, no hay que creerlo. No hay que creerlo. No importa cuán bello y lúcido parezca tal o cual sermón, o tal o cual libro cristiano. ¿Es incluso nuestra manera de pensar contraria a la Escritura? Analice. Y si lo es, debemos desecharlo como lo que es, pecado ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? ¿Es esta la única regla y medida de la verdad de Dios? Dice Isaías 8:20, anótelo. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, dice Isaías, a la ley y al testimonio, ¿de quién? De Dios. A la ley y el testimonio de Dios, dice Isaías. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Todavía están en sus pecados. Tienen un Dios, pero no el Dios de las Escrituras. Amados, tenemos que prestar atención a la instrucción del Señor por medio de su palabra y prestar oído a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo hemos citado, Efesios 4. Y él mismo, Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, lo dijo el pastor. Por eso es que nos reunimos los martes
para que cada quien vaya poniendo en práctica los dones y talentos dados por el Señor para su iglesia local. Gloria a Dios por eso. Hasta que los pastores, verso 13, ¿verdad? Hasta que los pastores, los maestros, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, hermanos, es trabajo de todos, al ser enseñados en la congregación, y primero que todo y antes que nada, no dejemos de congregarnos, porque la tecnología está trabajando en contra de la misma iglesia, tristemente, donde prefieren mejor quedarse en casita con los pies para arriba. Yo recibo la palabra. ¿Será? Sí, lo puedes recibir. Pero ahí está lo mismo. Te estás haciendo una imagen de lo que tú crees versus lo que la palabra de Dios dice. No dejando de congregarse. Creo que es Salmo 133 que dice que allí, en la congregación, es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y antes de eso está hablando del aceite que viene desde la cabeza hasta los pies. Quiere decir que es completa. Cubre todo. Pero hay que llegar. Hay que llegar. Luego, en nuestro tiempo privado, debemos escudriñar la Escritura. ¿Qué yo le estoy hablando? Mis sueños, mis sueños, ideas, a lo mejor la comida tan rica que estaba ayer en el baby shower que de Marta, a lo mejor eso no me está, no, es trabajo de todos. En nuestro tiempo, bueno, ¿qué fue lo que me enseñó? ¿Qué fue lo que se habló? Déjame buscar, que necesito indagar, necesito buscar ese tesoro porque es para mi bien. Y vamos a ver el por qué es necesario hacer esto. Ser diligente, ser como los de Berea. Dice, escarbar buscando el tesoro de la ciencia, del conocimiento del Santísimo, con el fin de saber si esta enseñanza fue en línea con la palabra o fue la imaginación del predicador. Pero no se queda ahí, oiga bien. O la nuestra al escucharla. O fue una idea del predicador que tuvo un sueño ahí, o es que soy yo que no la estoy recibiendo como debe ser. Necesitamos, hermanos, estar firmes en la verdad de la Escritura, la cual es Cristo. Si luego de confirmar por la Escritura y hubiera alguna oposición en nosotros, debemos orar al Señor, humillarnos y priorizar ante tal discrepancia. Recuerde que el significado de pecado es errar el blanco. Y eso requiere ¿qué? Práctica. O que yo sepa, no hay un tirador al arco que de una vez, sin practicar, lo haga. ¿Y por qué nosotros pensamos que la vida cristiana es así? A la buena de Dios. Como Dios quiere. Aquí estoy. No. Ejercitémonos para la piedad. El pastor compartió. Lo compartió. Pero para lo que Dios, en cuanto a lo que Dios se refiere, está bien. Puede esperar, no hay problema. Para mañana. Para mañana. Para nosotros, los cristianos, la meta es seguir a Cristo. Seguir a Cristo. La exhortación que se trajo. Y yo no lo... Bueno, sí, pero él no tuvo tiempo de poderla revisar. Porque estaba en una... ¿Cómo se llama eso? En una consejería. Pero el Señor es el mismo espíritu. Y las alabanzas y la exhortación de la pastora igual. También lo trajo. Que nuestra meta del cristiano es seguir a Cristo. Y para esto, para seguirlo, necesitamos de su palabra en nosotros. Hermanos, que no sea que llegando el día, el glorioso día, se le llama ese día. El glorioso día. El glorioso día. En que pensamos, tenemos una imagen, de que veremos al Señor que nos rescató. Oiga bien, que nos rescató. Y que estaremos una eternidad con Él. Y la realidad, salud, sea otra. Y es un pasaje muy conocido y muy citado aquí. Mateo 7, 21 al 23, lo voy a decir nuevamente, lo cito.
No todo el que me dice conocimiento, boca hacia afuera, me dice. No todo el que me dice, lo está diciendo Cristo mismo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Sino el que hace. Hermanos, y no podemos hacer hasta que Él no viva en nosotros. Hasta que estemos pegados a la vid. Y entonces demos su fruto. Y cuando empecemos a dar fruto, Él nos va a podar. Para eso son las pruebas, para eso son las adversidades. Él nos va a podar para que llevemos ¿qué? Su fruto. Porque el fruto revela el árbol. Fruto bueno, árbol bueno. Fruto malo, árbol malo. No nos engañemos, hermanos. Nuestro Señor es sincero y siempre nos dice la verdad. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 22. Y es lo triste, y estoy con el pastor, muchos me dirán en aquel día, no dice pocos, muchos que se hicieron una idea aquí en su mente de que soy de Cristo, voy al servicio, ya, cumplí. ¿Será? ¿Será eso? ¿Será eso? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. Él los habrá enviado a hacer eso. Era conforme a la voluntad de Él. Aparentemente no, porque dice el 23, y entonces les declararé. Nunca, y no dice un tiempo, dice nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y le está hablando a gente que hicieron milagros, gente que tenía una idea de quién era Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Hechos 28:12. Y llegando a Siracusa, estuvimos allí 3 días. 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Siracusa, ciudad situada en la costa sureste de la isla de Sicilia, que contaba con un importante puerto. Para los matemáticos de la congregación, ¿hay algún matemático aquí? Ahí nació un señor llamado Arquímedes de Siracusa. Fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Desde Siracusa, la nave donde viajaba Pablo rodeó y llegó a Regio, en el extremo sur de Italia. Aquí hay una frase que dice soplando el viento sur. Es una expresión que utiliza Lucas para dejarnos ver que Dios continúa orquestándolo todo a favor de sus hijos. Gracias, oiga bien, a este viento soplado del sur, ellos pudieron llegar en 2 días una distancia de 320 kilómetros, entiéndase, 198.83 millas en 2 días, en alta mar, en un carguero por vela. Regio, un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia, y Puteoli, en la actualidad se conoce como Pozzuoli, ubicada en la bahía de Nápoles y cerca de Pompeya. Era el principal puerto de Roma, aunque quedaba a 240 kilómetros de distancia, y era el más importante de Italia hasta que construyeron un puerto artificial en Ostia. En el capítulo 27:13 nos habla acerca de una brisa del sur. Esto es, según la escala de Beaufort, que mide la fuerza de los vientos, una brisa es de 29 a 38 kilómetros, mientras que un soplo de viento es alrededor de 50 a 61 kilómetros. Estas naves dependían de los vientos, ya que solo utilizaban las velas, por causa de su peso y dimensiones. El mismo Jesús que levantó un viento huracanado Euroclidón, 27:14 de Hechos, ahora es el mismo que produce este soplo de viento para agilizar la llegada de sus discípulos.
¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es él? ¿Quién es ese hombre? Es Jesús, nuestro Salvador. Hechos 28:14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Sería la última vez en la vida de Pablo que volvería a ver una nave para recorrer los mares por causa de Cristo. Ahora le toca un camino, oiga bien, de 240 kilómetros a pie por recorrer hasta llegar a la capital del mundo conocida, la cual era Roma. Aunque él no había estado en Italia, el evangelio de las buenas nuevas sí había llegado. El Señor se proveyó de discípulos fieles que llevaron el evangelio. Incluso Pablo fue informado acerca de ellos y les escribió una epístola, la cual muchos conocemos bajo el nombre de la Carta a los Romanos. La Carta a los Romanos, la cual escribió estando en Corinto. Gayo y Erasto, Gayo no es el animal, Gayo es un hermano en la fe, y Erasto, eso es Romanos 16:23, quienes estaban asociados con él en Corinto. El apóstol escribió la carta en su tercer viaje misionero antes de salir hacia Jerusalén con una ofrenda para los creyentes pobres en la iglesia de Jerusalén, Romanos 15:25. A Febe, oiga bien mujer, a Febe, y no fue ni a Erasto ni a Gayo, a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea en Corinto. Sí, oiga bien, una mujer. Se le dio la gran responsabilidad de entregar esta carta a los creyentes romanos. Romanos 16, capítulo 16, versos 1 y 2, anótelo y compruébelo, no se deje llevar por lo que yo digo. Bajo la inspiración del Espíritu del Señor, Pablo les escribió esta carta que lleva el nombre de Romanos. Los miembros de la iglesia en Roma, para los miembros de la iglesia en Roma. El Señor conoce a todas sus ovejas, y por tal razón les provee de esta carta, epístola, con el tema principal de la justicia viene de Dios. La justicia viene de Dios. La gloriosa verdad, hermano, que Dios justifica por gracia. Nos hace inocentes. Somos hallados inocentes, de culpables a inocentes, al creer, al poner nuestra confianza en Cristo. Pero la fe no simplemente se queda ahí. La fe sigue con nosotros, porque vivimos por fe y no por vista. Lo citó la pastora. Vivimos por fe y no por vista. Por fe. Dice que Dios justifica por la gracia a pecadores culpables, condenados, únicamente a través de la fe en Cristo, solamente. Nuestro Dios, hermanos, nunca nos deja solos. Nunca. Y no sé si les dije el tema de hoy. El tema de hoy era que el cristiano nunca está solo. El cristiano nunca está solo. Y no es solo, como decía el pastor en la exhortación. Van a haber momentos en que sí vamos a estar solos, pero Él está con nosotros. Amén. Y ahí es la importancia de su palabra en mí. Es la importancia de la experiencia. No meramente un conocimiento. Es la experiencia con Él, de un caminar con Él. Esta carta no solamente fortaleció la fe de la iglesia en Roma, sino que aún hoy día estas palabras de verdad siguen teniendo el mismo efecto en pecadores redimidos por gracia, favor inmerecido, de parte de Dios por la fe en su Hijo amado. Hallaron hermanos. Ahora surge una pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hallaron hermanos? ¿Cómo? Entre más de 1 millón de personas que vivían en Roma, ¿cómo? Hay que hacer como el pastor, hay que ser un poquito chismoso aquí. Hay que meterse en el asunto. ¿Y cómo? ¿Cómo encontraron hermanos en Roma? Si había más de 1 millón de personas, ¿cómo? Bueno, voy a explicar. Era porque en la iglesia primitiva, la cual es un buen ejemplo a seguir, la iglesia primitiva, así
como los cristianos del siglo XXI. Estos cristianos cuidaban a los creyentes enfermos, a los pobres, a los extranjeros y a quienes estuvieran en prisión. Junto a Pablo, Lucas y Aristarco, había más de 100 presos que eran guiados por el centurión Julio y vigilados por 100 soldados romanos. Por eso es que él era un centurión, estaba a cargo de 100 soldados. Era una escena visible para todos porque en el camino, mejor conocido como la Vía Apia, camino importante o expreso en Roma y directo a ella, era imposible no notar esta banda de presos. No era imposible no notarlos en su caminar, de 240 kilómetros como dijimos. Tenían que recuperar fuerzas, ya que le faltaban esos 240 kilómetros para llegar a su destino. Pero oiga, qué gran sorpresa para los hermanos en Roma, encontrarse nada más y nada menos que al instrumento que el Señor utilizó para fortalecerlos en la fe. Y de igual manera, mira cómo Dios trabaja, y de igual manera, tanto para Pablo como para los hermanos Lucas y Aristarco que andaban con él, encontrar una iglesia ocupada en el servicio al prójimo. Y ahí vimos el intérprete de la ley, ¿no? La iglesia no estaba haciendo acepción de personas, incluso se acercaron a los presos. En vez de decir, uy, no, que me contamino, fueron y los atendieron. ¿Y ahí qué pasó? Se encontraron. Se encontraron con el instrumento de Dios. ¡Wow! Con el mismo amor con que fueron amados por Dios, ellos estaban amando, sirviendo. Hermanos, nuestra fe en Jesús se hace evidente a través de las obras que hacemos a favor de los hombres, hechas por medio del amor de Dios en nosotros. No nacen en nosotros. Sí tenemos que hacer fuerza, posiblemente, porque nuestra humanidad muchas veces no quiere, pero el Espíritu siempre está dispuesto. Y el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Su voluntad, su voluntad. Santiago 2:17, anótelo, dice, así también la fe. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. No nos engañemos. Hechos 28:15. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Se regó la voz entre los hermanos. A este punto, Pablo y los demás presos están a 68 kilómetros de distancia de Roma, en el cual estaba situado el foro de Apio, un pueblo situado al sur de Roma. En marcado contraste con el viaje anterior, el tramo final de este fue fácil y sin incidentes, excepto la grata bienvenida de los hermanos de Roma, que viajaron para encontrarse con Pablo, Lucas y Aristarco. Recordemos que el viaje de Pablo, hermanos, a Roma no era de vacaciones, no lo era, sino que tenía propósitos eternos en Dios. Pablo tenía que comparecer ante el César, Hechos 27:24, y ser testigo, mártir de Cristo el Señor. Ante uno que se creía, César, ¿no? Él se creía tener una imagen, una imaginación hecha de que él era el Señor, el Curios. El Curios. La paradoja aquí es que para Pablo, el predicar a Cristo, lo cual no era nuevo para él. La paradoja para Pablo, que al predicar a Cristo, el evangelio de salvación, su bien para los hombres de Dios, el bien de Dios para los hombres. ¿Cuáles son buenas nuevas? Esto sería una adversidad. Sería una adversidad. Porque el resultado de hacerlo sería la muerte. Nuestras adversidades son para su bien, hermanos. Ya lo vimos ahí. Si no, búsquelo de nuevo en Hebreos 11. Vaya de nuevo.
Pero aún en medio de ellas no estamos solos, Él está con nosotros. Él no es una mitología, no es una imagen hecha por hombres que cambia, su palabra permanece intacta, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿qué les parece si nosotros estuviéramos en los zapatos de Pablo? ¿Cómo sería para nosotros? ¿Cómo sería nuestra respuesta? Posiblemente estuviéramos con temor, ¿cierto? Sí, nervios, posiblemente ansiedad también. Así también le ocurrió a Pablo. Por tal razón, la importancia para Pablo, el apóstol de Jesucristo, cada paso más cerca para su encuentro con el César, y aún así continuar hallando a hermanos en la fe que lo fortalecían. El Señor le estaba mostrando que su servicio, oiga bien, el servicio a Dios, nuestro servicio a Dios, no era en vano. Y que su Señor no lo dejaría solo. Estoy seguro de que en muchas ocasiones el Señor permitió que un hermano o alguien en un momento difícil en nuestras vidas se acercara y nos consolara. Posiblemente nosotros mismos hemos sido ese instrumento en las manos del alfarero para consolar y alentar a otros. Y posiblemente en distintas ocasiones no lo hayamos percibido. Así sucedió con los hermanos en Roma. Se alegraron al ver a Pablo. Qué bueno. Tenemos al hombre que nos escribió la carta, al apóstol de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero no sabían todavía el porqué de su estancia. Ellos lo consolaron y le dieron aliento para continuar por medio de sus obras hechas con amor, como evidencia de su fe en Jesús. Las 3 tabernas, que están a 50 kilómetros, cada vez se está acercando más, en la misma vía Apia, en la misma. La palabra griega que se usa aquí para indicar la delegación de los hermanos que fueron a recibirle, a saludarle, nos habla de una delegación que sale de la ciudad a recibir a un general o a un rey o a un conquistador. Los cristianos no se avergonzaron de Pablo, acuérdense, en cadenas, preso. No estaba trajeado, con corbata, preso. No se avergonzaron. Cuando supieron quién era él, no le dijeron, oye, ¿por qué estará preso? ¿Se habrá robado los chavos de la iglesia? Rapidito nos hacemos una imagen. Realmente nos hacemos una imagen. O tuvieron miedo de reconocerlo porque él era un prisionero. Sin embargo, tuvieron más cuidado al mostrarle respeto. Tuvo mucho consuelo con esto el apóstol. Los hermanos salieron a recibir a Pablo como uno de los grandes que jamás haya entrado a Roma, aunque en cadenas. Y él al verlos dio gracias a Dios y se animó considerablemente. Ahora, ¿qué fue concretamente lo que le animó? Seguramente el darse cuenta de que no estaba solo. Y quiero compartir 5 verdades fundamentales en la vida de todo hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Número 1, el cristiano nunca está solo. Juan 14, 17, anótelo. Juan 14, 17, vamos un momento. Ya estamos por acabar, dentro de 2 horas acabamos, tranquilo. No tengan prisa. No se asuste, pastora, que en 2 horas acabamos. Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Es consciente, el cristiano también es consciente de que hay una gran nube de testigos en la palabra que nos alienta. Y como ya fuimos partícipes de la misma, Hebreos 12, 1. Número 3, es consciente de que es parte de la iglesia.
el cuerpo vivo de Cristo aquí en la tierra, que se extiende por toda la tierra. Eso está en Efesios 4, 11 al 16. Como ya vimos, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? 4. Es consciente de que esté donde esté, allí está Dios con él. Es consciente que esté donde esté, allí está Dios con él. Juan 17, 9 al 11. Anótelo, Juan 17, 9 al 11. Bueno, ya estamos aquí, Juan 17, vamos un momentito. 9 al 11. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Nosotros estamos aquí todavía. Mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, dice el Señor, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sean uno, sean uno. Y la quinta, ya hay muchas, pero quise solamente 5. Tiene la certeza de que su Señor resucitado está con él. Está con él. El Espíritu Santo está en nosotros, porque fue enviado en su nombre. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Voy a citar lo correcto, no quiero... Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, a esto hemos sido llamados, a tener una convicción tal en nuestro Señor Jesús, así como Pablo, un hombre como usted y como yo. Y me refiero no al sexo masculino, sino más bien a nuestra humanidad. Me refiero a nuestra humanidad puesta en evidencia, nuestra fragilidad. Pero aún en nuestra humanidad, si ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, gloria a Dios por eso, tendremos asegurada la victoria incluso sobre la muerte. Y quiero citar aquí el pasaje, anótelo, el pastor lo utilizó la semana pasada. Segunda de Timoteo 4, 16 y 18, y dice, en mi primera defensa, y esto sucede más adelante, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Wow, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 28 y 16, ya este es el último verso. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo, aunque estuvo bajo la autoridad de Julio, el centurión romano, como un preso más, todavía no se había encontrado causa en su contra. Como ciudadano romano tenía el derecho a tener un juicio para responder a las acusaciones, las cuales todavía no le podían imputar. Por tal razón, cuando llegó a la capital romana, Julio lo entregó al prefecto, que es un título dado entre los romanos a varios jefes militares o civiles, persona que cuida de ciertos cargos que sean debidamente desempeñados. Se le permitió vivir aparte en una casa alquilada. ¿Y quién usted cree que iba a pagar esos gastos? ¿Quién usted cree o piensa que pagó por los gastos del apóstol? Pagada por la iglesia de Roma.
ya que no tenía forma de poder costearla, ya que estaba bajo custodia militar todo el tiempo. Seguimos viendo el cuidado de nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Rey, nuestro buen pastor Jesús. Hermanos, Él nos conoce, a los que somos sus ovejas, todas aquellas que oyen su voz y le siguen, tendrán la promesa de nunca estar solos. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? No por nuestra fidelidad, porque en la exhortación se dijo, vamos a fallar, vamos a fallar, vamos a fallar. O sea, pero ¿sabe por qué? Porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Y cuando permanecemos en Él, dice Juan, 1 de Juan 5:4, y acabo con esta, 1 de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesús. Esa es la victoria. Él es nuestra recompensa, hermano. Solo Él, nada más. Solo Él. Y en Él debe estar puesta nuestra confianza. Aunque las adversidades van a llegar a nuestra vida, pero no podemos fallar, no podemos quitar nuestros ojos de nuestro amado Señor Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, Señor. Pero no es una confrontación para mal, ni para hacernos daño, sino que es una confrontación por amor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento que conduce a la vida eterna, Señor. Y aún en esta nueva vida, la cual es por gracia, necesitamos, Señor, permanecer firmes en ti. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta gran verdad. Que no importa quién pueda decir qué, si no está en tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, no escucharemos. Porque es que no hay otro evangelio. Y si así un ángel del cielo viniera y presentara otro evangelio, sea anatema, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a retener, a ser retenedores de tu verdad, a ser retenedores de tu testimonio, aunque esto nos cueste. Porque si tú lo pagaste, quien no tenía por qué, ¿cuánto no más nosotros, Señor? Ayúdanos, Señor, a quitar la vista de mi yo, a quitar la vista de mí y ponerla en ti. Ayúdanos, Señor, que esos pensamientos e ideas, esas fortalezas que se levantan y se quieren interponer entre tu palabra, ayúdame, Señor, porque necesitamos, aún ahí necesitamos de ti para deshacernos de todo pensamiento contrario, Señor, porque solo no podemos, sin ti nada podremos hacer. Ayúdanos, Padre, en esta hora, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice: